Muchas gracias. Qué hermoso poder cumplir un año más. Muy feliz aniversario, Iglesia. Gracias a los que nos están acompañando, les bendecimos. Realmente qué lindo poder tenerles en esta noche. Y hasta aquí hemos recibido un legado con el pastor Salvador a la cabeza. Pero falta muchísimo. Toda la Iglesia de San Andrés sabe que tenemos un proyecto muy, muy grande por delante, que es ¿qué? La construcción del primer piso. Para que aquí abajo funcionen las aulas, ya no tenemos dónde poner los adolescentes, ni los niños. Para que esto sea un salón y arriba podamos tener los cultos. Pero la obra no se hace sola. Ni van a venir de otras iglesias a hacer la obra de San Andrés. ¿Se entiende? ¿Quién va a continuar con la obra? Este pueblo, cada uno de nosotros. Vamos a seguir en pos del desafío que el Señor nos dejó. Es nuestro compromiso. Qué hermoso ver hermanos que hoy están cumpliendo 21 años junto con la congregación. Qué lindo ver que hay tantos hermanos que han pasado los 10, los 15 años, algunos que se han convertido en estos últimos tiempos, pero todos formamos una familia en Cristo Jesús. Y yo pensaba mientras estaba sentada en todo este grupete, que hoy son los adolescentes, los niños, los jóvenes de la iglesia, en 20 años, serán los que estarán asumiendo, ¿sí?, toda la responsabilidad de llevar la obra adelante. Qué maravillosos los planes de Dios. No se terminan con un hombre, no siguen con una mujer, son los planes de Dios y a Él sea la gloria. Amén. Dios nos necesita a todos, a cada uno en el don que nos dio, a cada uno en el llamado que nos dio, porque la obra es de todos. Y en esta noche tenemos un gran desafío y lo voy a invitar al pastor Walter Pérez, que nos trae palabra de Dios en esta noche. Así que preparemos nuestro corazón para recibirla, porque estoy segura que tenemos palabra de Dios en esta noche. Una vez más. Amigo, entrañable. Uy, si los cafés contaran la charla de estos dos hombres. Mamma mía, ¿qué contarían? Pero qué bendición enorme haber estado bajo la guía y el padrinazgo de la Iglesia Vicente López, con ustedes como pastores, como amigos. Y bueno, nos alegramos, nos gozamos porque 21 años cumplidos y vamos por hasta que el Señor vuelva. Amén. Así será. Que el Señor nos encuentre a todos ocupando nuestro lugar. Oramos por la vida del pastor y por su palabra. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esto que hemos cantado, que es una realidad en cada una de nuestras vidas y también en nuestra vida como iglesia. Señor, hemos visto tu fidelidad a lo largo de estos 21 años, hemos visto tu fidelidad acompañándonos, abriéndonos puertas, Señor, y hasta aquí nos has ayudado. Pero sabemos que hay mucho más que tú tienes preparado aquí en San Andrés. Tu palabra nos dijo que tú fundarías el templo y ya está, pero que tú edificarías San Andrés. Y lo creemos con todo nuestro corazón, porque fiel es el que nos ha llamado. Y Señor, ahora presentamos la vida de tu siervo delante de tu trono y te damos gracias porque sabemos que tú pusiste palabras del cielo en su boca y en su corazón. Te bendecimos por esa palabra, Señor, en tu nombre precioso. Amén y amén. Irma querida, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto verles. ¿Cuántos somos en esta noche? Y agradezco mucho
la presencia de todos ustedes en esta noche que es muy, muy especial. Estamos hablando de 21 años ya que la obra empezó. Vine sin un bosquejo, eso es un riesgo, porque los que no hablan con bosquejo pueden hablar horas, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque honestamente ustedes entienden que se me mezclaron las cosas por todos lados a mí. En primer lugar, evidentemente, esta ausencia que uno tiene nos llena de un silencio santo. Y sobre todo, llamémosle premonición o lo que sea. Miércoles de esa semana anterior yo estuve con Salva tomando un café. Él insistió en tomar un café. Yo estaba entrando y saliendo de viajes, qué sé yo. Y le decía, Salva, esta semana no, la próxima. Y él llamaba. Bueno, al final nos juntamos el miércoles ese, hablamos 2 horas y media, como nunca hablamos. Hablamos de sus sueños, que justamente ustedes están hablando de ampliar el templo, y era justamente uno de los sueños de él. Él decía, no sé si voy a tener fuerza para poder meterme en una construcción así. Hablamos de la vida y hablamos de la iglesia, porque el gran amor de él era justamente esto. La gran pasión de él, es decir, Dios lo escogió a él, lo mandó a él justamente para plantar la iglesia esta con mucho amor y con mucha pasión. Entonces se me mezcla eso, la charla esa que no lo voy a olvidar nunca más. Ayer salí a caminar un poco por el parque y crucé en el restaurante, en el café ese, donde estuvimos los dos y se me volvió otra vez todo. Se me mezcla cómo Salva llega aquí, que lo hemos contado varias veces. Salva tiene que escoger en algún momento ser un fuerte candidato a ser presidente de la Alianza, y en esa noche no puede conciliar el sueño. La asamblea vino y la oferta era de abrir una iglesia, ¿no? Y yo dije, Salva, tenía en ese momento Salva 50 años, más o menos, ¿sí? Y yo le digo, mira, Salva, 15 años más, deja algo, como presidente no vas a dejar nada. No hay ningún expresidente acá, ¿no? Y en esa mañana en la asamblea él dice, hermanos, cuando lo nombran para ser candidato, dice, dejo la candidatura, voy a hacer otra cosa más. Y en ese día yo vuelvo a la iglesia de Vicente López y le comparto la decisión de abrir una iglesia, bueno, en esta zona. Empezamos en San Martín y toda la junta de iglesia apoyó, todo. No sabíamos de dónde íbamos a sacar el dinero, pero apoyaron todos, porque Salva era un hombre para ser apoyado. Y cuando hablamos de Salva siempre acá, Irma estaba al lado de él. Y si hablamos de un gran hombre, hay una gran mujer, ¿no es cierto?, que estuvo al lado de él. Yo me acuerdo, hablando en chiste, cuando te dan el carnet de pastora, yo me acuerdo, que yo le hice broma a Salva. Le digo, pero ¿cómo? ¿Cuánta plata te pusiste para que le dieran a Irma? Dice, no, dice, es un reconocimiento. Digo, ¿qué, te acostaste con una miembro de la iglesia? Y amaneciste con una pastora al lado, se reía. Pero Irma estuvo al lado de él, y evidentemente esto no es una obra para un hombre solo, no es. Y se comenzó de nada, como ustedes saben, absolutamente nada. Yo venía compartiendo con unos hermanos en el auto de que Úrsula, una vieja amiga nuestra, nos alquila un saloncito chico, ahí estuvimos 1 año o 2 años, y comenzó la obra de nada, de la calle. Me acuerdo, Salva hace una lista de todos los compañeros de colegio de él. No sé si sabían ustedes la historia de eso. Y lo va a buscar, imagínense, después de 30, 40 años. Los encuentra casi todos y le cuenta que él era pastor y que iba a abrir una iglesia, y los invita a ir a la iglesia, ¿no? Es impresionante eso. Y bueno, y ahora estamos, ¿qué? Estamos frente a un legado, todos, ¿no? A un legado de pasión, a un legado de amor. Nosotros en Vicente López estamos este año en un programa que le hemos dado a llamar Recapturando la Visión, porque la iglesia va hacia los 39 años, 40 años ahora, y hay muchos que se convirtieron en Vicente López que no conocen de dónde vino la iglesia, no tienen la más mínima idea. Inclusive hay mucha gente ahora, bueno, tenemos venezolanos, como hay en todos lados, hermanos venezolanos, colombianos,
Y hay mucha gente del Perú que llegó a Buenos Aires sin ser creyente, se convierte acá y no conocen nada de lo que es las iglesias de la Alianza en Lima. Entonces hicimos una serie de eventos en este año, empezamos el año pasado, inclusive un grupo de 16, 17 hermanos de iglesia fue a Lima hace un mes, 2 meses atrás, una experiencia impresionante. Y vamos a hacer un cierre de todo esto. No sabemos la fecha, va a ser septiembre, octubre como máximo, y le vamos a mandar una invitación para que todos ustedes vengan, si ustedes pueden, y estén participando del evento ese. ¿Qué es importante para qué? Se está estudiando mucho hoy en día cuál es el ADN de todo. El ADN personal es nuestro, usted puede hacer su análisis ahora y le sacan el ADN de dónde vino y qué es lo que se espera. Y de las iglesias se está tomando mucho el ADN, es decir, cuál es la génesis que la iglesia tuvo. Los Estados Unidos, que son expertos en esto, en dedicarse a estudiar lo que a nosotros ni nos ocurriría estudiar, de que toda iglesia o grupo humano tiene una genética espiritual que viene y si la reconoce y se da cuenta, puede enriquecerse de esa savia, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros estamos pensando mucho en eso, y los que nos conocemos desde hace 40 años, 50, o de los tiempos de Saavedra, hay algunos acá, están todos viejos, qué bárbaro. No quiero dar nombre. Gracias por lo que me toca, gracias. Bueno, cuando empezamos allá en Saavedra ese sueño de tener un programa al encuentro con Dios, era un desafío grande, porque no se hablaba el idioma de un programa así aquí en nuestro país. Para contarles un poco los que no conocen, ese programa vino de Lima se llamó Al Encuentro con Dios en un programa, y era un programa profundamente evangelístico. A ver, les cuento algo porque quizás nos saca de la mente. Comenzó en Lima teniendo 15 meses continuos de campañas evangelísticas todos los días por 15 días cada mes. Hagan un cálculo ya, 15 meses, 15 días cada mes. Y el resto de los 15 días era un trabajo de consolidación de lo que eran creyentes nuevos. Una iglesia que empezó esto tenía 200 personas y terminó después de los 15 meses con 800.000, ¿no? Y voló todo, voló la cabeza, voló la iglesia, voló absolutamente todo. Y es en Lima que se construye en el año 73 el primer templo para que entrase la gente y se construyó el primer templo de 1.000 personas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, la Alianza Cristiana y Misionera nunca tuvo en ese momento en toda América Latina un templo para 1.000 personas. Es decir, generalmente las iglesias nuestras eran todas de 100 personas, 80, 100 ya para muchos era un montón, 150. Alguna iglesia luego en los años que sigue sube, pero eran justamente así. Entonces, quien les habla estuvo viendo todo esto y la idea en aquel tiempo era repetir un programa. Y quizás la equivocación fue la idea esa de repetir. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no se repiten nunca, sino las bendiciones de Dios son nuevas en cada lado. Y nosotros ahí en Vicente López tuvimos eso, y tuvimos varios años de intentar una cantidad de cosas que no salieron, hasta que un día fatal, yo me fui en oración al Padre y le dije, Señor, bueno, vamos a dejar un poco los sueños de Lima, que eran impresionantes, y la ayuda, porque no solamente era, ¿qué querés hacer acá? La pregunta era, ¿qué querés hacer acá? Y Dios desde ahí en más empezó una bendición impresionante cuando comenzamos a ver el plan que Dios tiene en cada sitio, que es distinto a otro. Es decir, que si la genética puede venir de algún lado, de alguna bendición grande, como fue en el caso nuestro, yo lo reconozco y alabo a Dios, la genética esa. ¿Por qué? Porque eso nos sirvió luego para expandirnos, nos sirvió luego para multiplicarnos en otras iglesias. Y quiero decir que cada iglesia que nos hemos multiplicado, la bendición más grande fue para la madre iglesia. Yo sé que el Señor a ustedes los ha bendecido y los bendice, impresionante. Hablemos materialmente de este sitio o no, espiritualmente de todo lo que han tenido acá y lo que van a tener.
¿Puede haber un amén? Sí. Iglesia anglicana media muerta. No es una iglesia pente esta, ¿no? Si no me pega un grito. Pero ¿qué quiero decir? Que el Señor va a traer nuevas cosas más y yo voy a explicar un poco más esto ahora. Pero lo más importante fue que las bendiciones que nos da Dios a nosotros no pueden quedar en nosotros. Tenemos que realmente dar. Y si hay algo que distingue a las iglesias dentro de lo que podríamos decir esta genética del encuentro con Dios, es la generosidad. Yo estuve ahora en Lima y la iglesia que comenzó todo esto, en Lince, una iglesia que tiene un programa impresionante, 10.000 personas, 15.000, qué sé yo, una iglesia misioneros en el mundo entero. Al no poder dedicarse a comprar edificios para tener iglesias hijas, entonces ahora idearon, obviamente lo que hacen todos, alquilar sitios y abrir obras, lo que ellos llaman sedes. Y una sola iglesia tiene 22 sedes. Estamos hablando de 22 sedes con 22 hermanos a cargo, pastores o no, 22 centros de predicación y los hermanos, bueno, y la gente sigue llegando al Señor y se convierte, etcétera, etcétera. La bendición, cualquiera una sea, grande o chica, si se encierra en nosotros, se muere, absolutamente. Y las iglesias sirven para los otros, es decir, para los que no conocen al Señor, que es lo más importante que hay. Ahora estamos teniendo una serie evangelística allí en Vicente López y la gente está haciendo ediciones de fe cada noche. Quizás no habrá 100 decisiones, 200 ediciones como hubo en sus buenos tiempos en Lima, pero sí hay 5, y hay 4, y hay 3, y hay 2. Y una decisión de conversión en una iglesia puede cambiar la historia de la iglesia. Puede cambiar la historia de la iglesia. El pastor Terranova, que era muy, muy amigo, ¿él los casó o no? No, tenía una idea que Terranova había casado. Bueno, los que no lo conocen, un gran predicador, pastoreó, estuvo mucho en Suárez, ¿no? Pero yo no sé si él fue pastor de Suárez, no me acuerdo. En Villa Ballester, un gran predicador, uno de los grandes predicadores que la Alianza dio, comicazo, el tipo sarcástico. Estaba pastoreando en Puerto Rico, tenía una iglesia de 1.000 personas, y él decía eso, que una sola persona que llega al Señor y se convierte puede cambiar la vida de la iglesia. Y contaba él que se convirtió justamente ahí en la iglesia, yo la conocí, una señora que era la jefa, era la dueña del prostíbulo mayor de San Juan. Imagínense, ¿quién se sentaba al lado? Bueno. Había unos hombres, como decía él, había hombres que se me escondían y no sé por qué, decía él. Esa mujer, seguro una mujer que no tenía ningún trasfondo religioso ni nada, no le importaba nada, ¿no es cierto? Y entró a la iglesia a revolucionar a la iglesia. Le decía a los hermanos, ¿qué están haciendo acá? Tienen que salir, predicar, el Señor cambió la vida mía, cambió mi vida, decía. Y esa mujer produjo un cambio impresionante, ¿no? Y él decía, lo que menos se podía esperar que una mujer así podía entrar en una iglesia y cambiar, ¿no es cierto? Una persona que llegue a Cristo puede cambiar todo. Y las iglesias están justamente para eso. Yo quiero leerles o acercarnos a un texto que está en Josué, que es cuando cruzan el río de Jordán. Eso es en el capítulo 3 de Josué. Es todo el capítulo, no lo vamos a leer. Hace 2 años tuve la gracia de Dios de estar ahí en el país de Jordán, en el Monte Nebo. El Monte Nebo es el monte desde donde Moisés vio la tierra, ¿no? Y no pudo pasar. No sé si ustedes saben. Yo contraté un taxi que era árabe, no conocía nada, le tuve que contar todo esto de Moisés. Casi se convierte el árabe allí. Llegamos al Monte Nebo y es muy interesante ese monte porque se puede ver todo, se puede ver el río Jordán, se puede ver Jericó a lo lejos, donde entraron todos, impresionante. Moisés vio y no pudo entrar, es decir, Dios lo llevó al monte ese para poder ver la tierra a la cual no iba a entrar. ¿Quién entró en esa tierra? Josué. Ahora, 2 cosas en este pasaje. Si ustedes lo tienen allí, Josué capítulo 13 más,
Dice versículo 5, Josué le dice al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, santificaos. Y luego Josué comenzó y le dijo a los sacerdotes, tomen el arca y pasen delante del pueblo, y pónganse enfrente. Entonces Jehová dijo a Josué, versículo 7, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Moisés ya se lo había llevado el Señor. Tú mandarás a los sacerdotes que vayan adelante. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Es decir, que ellos tenían que ir hasta el río y pararse. En esto conoceréis que el Dios viviente está. Habla de los enemigos. Versículo 11. El arca del pacto pasará delante de vosotros. Versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Sigo más adelante. Las aguas que venían de arriba se detienen como un montón bien lejos, fueron divididas y el pueblo pasó en la dirección, mas los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Es un pasaje impresionante, impresionante. Y tiene un par de lecciones buenas. En primer lugar, el pueblo se puede haber quedado donde estaba. ¿Por qué? Porque después del Jordán le esperaba, como ustedes saben, una tierra donde había muchos enemigos. Y yo recién acabo de terminar un curso sobre el libro de Jueces y volví a estudiar todo el tema de las tribus cuando pasan al otro lado. Impresionante eso. Una opción era quedarse del lado este. ¿Qué pasaba al quedarse del lado este? Iban a estar bien, salvos, sanos, el arca, qué sé yo, iban a quedarse quietos. Pasar para el otro lado era una decisión importante. ¿Por qué? Porque en el otro lado había luchas, había pueblos enemigos, pero el otro lado era una tierra mayor, una tierra mayor. Las iglesias deben de tener una decisión de dónde se van a quedar. Hay iglesias que hicieron decisiones de quedarse hace 15 años atrás, 20 años atrás. Los discursos son los mismos. Yo a veces escucho pastores, vieron que dicen que hay música setentona, sesentona. Bueno, hay pastores sesentones, el mismo mensaje, no dicen nada, se quedaron en la historia, en la historia. Una decisión que el pueblo de Dios debe hacer siempre es avanzo o no. Y si algo sirve un aniversario, es que en algún momento hubo un pastor, hubo un líder, un grupo que no se quedó alquilando un lugar, que dijo vamos a avanzar. Y esto quiero ser bien claro en esto. Salva era un hombre, era un aventurero tímido. Le costaba, pero cuando arrancaba era un toro. Le costaba arrancar. Él me hablaba 10.000 veces, yo le contestaba 11.000 veces, lo pensaba y se tiraba después. Seamos como seamos, un aventurero tímido o no, espero que la decisión de ustedes en este momento sea la de cruzar a lograr más tierra. Espero. Con ese amén no vamos a ningún lado, pero gracias por... Voy a poner un amenólogo acá para indicar la tristeza de los amenes. Amén. Amén. Exactamente. Así es. Así es. La nueva generación. Así es. Hay que tomar decisiones. Nos quedamos, morimos lentamente, o nos ponemos en pie, armamos todos los trastos nuestros y empezamos a andar para conquistar más tierra. Yo sé que a Salva le preocupaba mucho todo el costo económico de lo que iba a venir. Y yo sé que ustedes que saben un poco de eso, saben.
cómo una pequeña iglesia puede afrontar un gasto de grande. Miren, no hay pequeñas iglesias, no hay iglesias grandes, sino hay pueblos que tienen a Dios y pueblos que no tienen a Dios. Dios es Dios de lo imposible. Porque esto que tenemos ahora surgió de no tener nada. A ver si nos entendemos, nada. Vieron que hay hijos y hijas, ¿no? Hay hijos que nos chupan todo. El día del padre siempre yo me recuerdo de un amigo que me decía, él tenía 3 hijos, tuvo 3 hijos como yo, y él un día sacó el cálculo que de no haber tenido hijos hubiera tenido un departamento en la Recoleta de 3 dormitorios, decía siempre, mirá. Ahora, hay hijos que no chupan, que piden, y no sirven para mucho. Uno no le puede decir pobrecito, sino tiene que ir a un psicólogo y más gasto aún. Nosotros tuvimos 2 hijos que nos chuparon toda la plata. Creo que nos quedó 50 centavos en la cuenta. Y llegaron ustedes. Y con ustedes no teníamos nada. Nada. Ahora, no le podíamos decir a ustedes en aquel momento, los otros 2 se llevaron todo. No podíamos decir eso. Y el Señor oró y avanzamos y conquistamos. Y el Señor dio todo esto que estamos dando acá. Y todo esto que ustedes ven acá comenzó con una cuenta de banco en cero, confiando en que Dios le iba a ver. Los alquileres, estuvimos pagando, digamos, como 2 o 3 años, había que llegar y pagar a fin de mes y pagar, y etcétera. Y vino el dinero apareció, no me expliquen de dónde, porque como decíamos con Sara siempre que el dinero no es lo más importante, sino son nuestras ideas y los desafíos que uno tiene. Un segundo elemento que quiero que ustedes noten acá. ¿Cuándo se abre el río Jordán? Sí, ninguno sabe nada. No sé. Acá enseñan Biblia, tienen curso de... Bueno, Raúl salió de un curso ¿de qué? ¿De Panorama de la Biblia? ¿Qué sé yo? Bueno, la cosa es así. Si ustedes se fijan, versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten en las aguas, y aconteció cuando partió el pueblo, entraron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Es decir, cuando los pies de los líderes espirituales de la iglesia tocan el agua, el río se abre. Si no tocan el agua, el río no se abre. Y fíjense ustedes que esto sigue, la historia sigue. Porque después cuando salen, el río Jordán vuelve a ser el mismo que era antes. Pero nosotros tenemos que tener esa fe, esa seguridad impresionante que no la tiene nadie, porque muchos dicen, bueno, un momentito, nos quedamos quietos acá, esperemos que el río se abra, que las oportunidades vengan, que las circunstancias vengan, pim, pum, cruzamos. No. En la obra del Señor no es así. En la obra del Señor muchísimas veces andamos con todos los problemas, las circunstancias, las escaseces por todos lados y sabemos que el Señor nos mandó a ir al otro lado. Y del otro lado hay bendición, mucho más que lo que hay del lado acá. Hay mucha más gloria del otro lado que hay acá. Hay mucha más pasión del otro lado que hay acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner las aguas en el río, el pie en el río. Cuando yo pongo los pies en el río, todos los grandes problemas se abren. ¿Por qué? Porque el Señor tiene absolutamente todo. Yo estoy convencido que Dios tiene todo. Dios es todopoderoso, omnipotente, tiene todo el dinero del mundo, todo, absolutamente todo. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de decir, mi Dios es diferente a los otros dioses. Y su Dios es diferente a los otros dioses. Su Dios es de todo poder, como dije antes. Entonces, estas dos pautas. Una es querer cruzar. Hermanos míos, la tristeza nuestra mayor es que ustedes fueran una iglesia que no aprendiese nada y que se quiere quedar en cómo están. Una tristeza impresionante. Yo estaba hablando con
con Juancito en Santa Rosa. Él ahí tiene sus 2 edificios, tiene sus locales comerciales y ya está hablando de tirar abajo los locales comerciales y ampliar el templo. Ya está hablando. Ahora, si ustedes saben la malaria que hay ahí en Santa Rosa, en Corrientes, es impresionante. Y él me habla y me dice, ¿qué le parece? Bárbaro, le digo, ¿cuándo empezás? Ya voy a empezar, me dice, voy a tirar abajo todo esto, vamos a hacerlo de nuevo, más amplio y más grande. El Espíritu Santo siempre, la palabra predilecta de él es más. Nunca es menos. Siempre es más. Tú te das al Espíritu Santo, pidiendo decir, bueno, dame mucho más. Por eso Simpson decía una frase inmortal de él, que me encanta, decía, tienes que aprender a dar hasta que te duela. Y cuando te duela, tienes que seguir dando hasta que no te duela más. Una frase impresionante de él. Y eso tiene que ver con toda nuestra vida. Por tanto, hermanos, felicitaciones. De alguna manera llegamos a los 21 años. ¡Qué barbaridad! Llegamos y contentos, felices, con victoria. Se nos fue el general. Bueno, Dios va a suplir, Dios va a mandar. Y quizás algunos de ustedes van a ser llamados a tomar otros roles más importantes que los que venían haciendo hasta el día de hoy. Amén. Que conste en acta un amén. Quizás algunos de ustedes que nunca pensaron que podían ocupar ciertos puestos importantes de decisiones de la iglesia, sanamente hablando, van a tener que hacerlo de aquí en más. Y yo estoy seguro que van a unir filas y van a arremeter. La tierra próxima es mayor que esta y para cruzar el río y correr los riesgos hay que pisar el agua y el Señor va a estar ahí. El Señor no lo va a dejar solo. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Un gusto grande.